La primera sesión del Congreso del PTS estuvo dedicada al debate de la situación política internacional. La Izquierda Diario, nuestro periódico digital, es parte de una red que se edita en 5 idiomas y 11 países. 5 idiomas, 11 países y una sola voz al servicio de reconstruir la herramienta revolucionaria que necesita la clase obrera para llegar a la victoria. La sesión del Congreso del PTS dedicada a la política internacional partió de un informe dado por Emilio Albamonte, donde no solo discutimos la situación política más general y la tendencia a las llamadas crisis orgánicas, sino la situación que se está dando en la izquierda mundial, donde producto de la polarización social existente se han desarrollado movimientos políticos neorreformistas, como los casos de Syriza y Podemos, y también fenómenos que tratan de ser canalizados por partidos más tradicionales, como fue la juventud que le dio la victoria a Jeremy Corbyn dentro del Partido Laborista, o todo el fenómeno de también la juventud descontenta que buscó canalizar dentro del Partido Demócrata a Bernie Sanders, sino que ante hechos importantes de la lucha de clases se han planteado realineamientos dentro de las corrientes de la izquierda llamada trotskista, como es el caso de la ruptura que vimos dentro del PSTU brasilero, también los debates que se dan dentro del llamado Secretariado Unificado en Europa, con el surgimiento de una izquierda dentro de las filas del SU. Para intervenir en ambos fenómenos, la red de diarios es clave, ¿no? Porque desde ahí tenemos que dar lucha política, ideológica, programática contra los fenómenos del reformismo y el neorreformismo, a la vez que dialogar con lo que expresa sus bases, ¿no? Con lo que expresan los trabajadores y los jóvenes que buscan una salida hacia la izquierda, y a la vez entablar también el debate político y la deliberación con las tendencias que evolucionan políticamente hacia la izquierda, con el objetivo de avanzar hacia la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Estamos conversando ahora con Paula Bach y Claudia Chinatti acerca de lo que fue este debate. Paula, sin ninguna duda, vivimos desde el 2008 bajo el signo de la crisis capitalista, ¿no? ¿En qué situación está hoy la economía y la crisis? Bueno, la situación de la economía está en realidad más complicada de lo que venía estando durante los últimos aproximadamente 7 años, o sea, desde que estalló la crisis de Lehman Brothers en 2008. Durante todo ese periodo hubo una relación entre el crecimiento de China y las medidas monetarias norteamericanas que permitieron que la crisis, si bien se mantuvo durante estos últimos años y fue muy profunda, no fue catastrófica. La situación ahora es que eso empezó a cambiar. La situación de China está siendo peor, en el sentido no que China se está hundiendo. China, de hecho, es uno de los países que más crecen en el mundo después de la India, pero no puede crecer a tasas como las que venía creciendo, es decir, de 9, 8, 9% anual, y eso se convierte en un problema muy importante porque durante todos estos últimos años fue como una especie de contratendencia a la crisis económica a nivel del mundo, y a su vez era como la contraparte real de las medidas monetarias norteamericanas. Bueno, esa situación se puede decir que a partir de aproximadamente 2014 empezó a terminar, y está realmente esa relación entre esos dos aspectos se termina, y entonces eso plantea que no pueda continuar la situación como hasta ahora durante estos últimos años. Eso plantea que necesariamente se abren condiciones para una crisis mayor. No sabemos cuándo se va a producir, pero de hecho se abren condiciones para un nivel de crisis. El FMI alertó ahora sobre la morosidad bancaria en Italia como un nuevo elemento, claro, ¿no? Muy crítico. Sí, bueno, a decir verdad, el problema de los bancos, el problema de la morosidad bancaria no solo en Italia, sino por ejemplo el Deutsche Bank alemán es uno de los bancos más afectados, bueno, sí en Italia más de conjunto, pero es un problema serio. Además también es un problema en Estados Unidos, es peor en Europa, pero también es en Estados Unidos, y eso es un elemento, es como un eslabón débil de la crisis, es un punto muy crítico que con hechos de la magnitud de, por ejemplo, el Brexit, empeoran.
¿no? Por ejemplo, el hecho de la salida de Inglaterra, de Reino Unido, de la Unión Europea, es un elemento muy crítico porque si bien el Reino Unido no es una de las economías, no tiene el nivel de importancia de peso mundial de Estados Unidos o de China, sin embargo es la segunda plaza financiera internacional, por ejemplo, lo cual significa que una crisis en el Reino Unido, que es lo que está pasando a partir del proceso del Brexit, puede ser muy grave para la economía mundial. De hecho, el Brexit algunos lo llamaron cisne negro, en realidad no es un cisne negro, más bien yo le diría es un cisne gris, porque un hecho de tal magnitud no puede ser totalmente extraño en una situación tan crítica, ¿no? Era esperable de alguna manera, siempre es esperable hechos peores en una situación tan crítica. Una de las definiciones clave de los documentos que se retomó en el Congreso fue que había una tendencia a producirse lo que Gramsci llamaba crisis orgánicas, no solo en los países de la periferia, como hemos visto en múltiples oportunidades, sino también en los países dominantes del capitalismo. Sí, justamente por lo que planteaba Paula recién, una de las discusiones que venimos haciendo es que esta crisis que estalló en 2008 y que tuvo epicentro en los países centrales ha tendido a desarrollar una situación donde se traduce en crisis política y sobre todo crisis de los partidos tradicionales, ¿no? Eso se ve claramente en el caso, por ejemplo, de la crisis de los partidos tradicionales norteamericanos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y en la Unión Europea, donde el Brexit no solo tiene consecuencias económicas, sino sobre todo esa expresión política de esa bronca que hay en amplios sectores, que es un fenómeno contradictorio y difícil de explicar por una sola causa, que lleva al descontento con los partidos tradicionales y a la emergencia de nuevos fenómenos políticos, ya sea a izquierda o a derecha, ¿no? En el Brexit hemos visto que claramente los partidos como el Partido Conservador, que es un partido bicentenario, podríamos decirle, y del gran capital, representante político histórico del gran capital, es el que ha salido con una derrota importante y una crisis política muy grande, y ha emergido formaciones que en Europa ya llevan varios años de desarrollo, de la extrema derecha, como el Partido de la Independencia del Reino Unido, que fue el que capitalizó sobre todo la campaña por el Brexit, ¿no? Esos fenómenos no son solo a derecha, sino que efectivamente la crisis de esa idea burguesa de que con el neoliberalismo y la democracia se iba a vivir mejor, que es fundamentalmente lo que está en crisis y por lo que nosotros hablamos de esta crisis orgánica como empresa fallida de la clase dominante en las últimas décadas, lleva también a una polarización a izquierda, surgimiento de fenómenos muy interesantes, como por ejemplo la candidatura de Sanders en Estados Unidos, al fenómeno juvenil que se expresa también en estas nuevas formaciones políticas y que nos plantea una importante también oportunidad para el desarrollo de una izquierda revolucionaria, ¿no? No, esta definición yo creo que todos los que estuvimos en la deliberación del Congreso vimos la importancia que tiene ver la posibilidad que tenemos de actuar, ¿no? Porque si bien, aunque hay fenómenos importantes de la lucha de clase, evidentemente Francia como un eje en la resistencia a la reforma laboral y en otros países, lo que hay es un cambio en la forma de pensar de mucha gente, ¿no? Y esto es lo que el concepto de crisis orgánica también tiene, un momento donde se abren las cabezas hacia nuevas ideas y eso nos da de alguna forma una oportunidad política antes de que se desarrollen los procesos de radicalización más aguda y lo que tanto Lenin como Trotsky caracterizaban como situaciones prerevolucionarias o revolucionarias, donde la división de los de arriba, la tendencia a la polarización de las clases medias y la acción de las masas populares generan esos fenómenos de donde, bueno, está planteado un proceso revolucionario abierto, ¿no? Ahora, no estamos hoy en esas situaciones, pero sí estamos en un momento donde puede haber una intervención muy importante, ¿no? Y que de algún modo la idea de la red de diarios digitales apunta hacia eso, ¿no? Sí, además yo creo que para agregar en relación a lo que decía Claudia y lo que decías vos, el aspecto de la apertura de la forma de pensar, el hecho de que los viejos partidos ya no tengan el mismo lugar que antes, ¿no? Pensando en el ascenso de Trump en Estados Unidos o Sanders por izquierda o el mismo Brexit que se terminó expresando por ultraderecha, ¿no? Porque fue impulsado fundamentalmente por sentimientos
xenofóbico, que todos estos, y que no son dos ejemplos, ¿no? Que todos estos fenómenos tienen que ver justamente con las características que tuvo la crisis durante estos últimos años, porque si bien yo antes decía, no, me refería a la posibilidad de que se profundizara la crisis, sin profundizarse la crisis y sin haber catástrofe, lo que pasó en todos estos años, desde el punto de vista de los salarios, por ejemplo, de las clases obreras, de los países centrales, fue catastrófico, aunque no haya sido una catástrofe la crisis, desde el punto de vista del nivel de empleo, del tipo de empleo, la precarización del trabajo, todo el nivel de desigualdad, todas cuestiones que hicieron que necesariamente se agote lo que de alguna manera en términos genéricos podríamos llamar el sueño americano en los países centrales, ¿no? Entonces ese es un elemento creo muy fuerte para ese cambio en la forma de pensar al que vos y Claudia antes hacían referencia. Claudia, de alguna forma la conferencia, el punto internacional del Congreso fue preparatoria de una conferencia internacional que vamos a realizar el PTS junto con las otras organizaciones obreras y socialistas con las que compartimos una organización internacional. Sí, justamente es el inicio de esa discusión que vamos a desarrollar. Esa conferencia se va a hacer el 10 de agosto en Buenos Aires y va a tener uno de los ejes centrales comprender este contexto internacional y las oportunidades que se abren para actuar para una izquierda revolucionaria y obrera como la nuestra, el desarrollo de la red de diarios internacionales, ¿no? Que era lo que vos decías al comienzo, que nos permite no solo entrar en relación, sino también aspirar a ser la voz de esos nuevos fenómenos de jóvenes que despiertan a la conciencia política, de obreros que hacen experiencias en la lucha de clases y de avanzar en la constitución de una conciencia internacionalista que fue la tradición histórica del movimiento obrero, cortada después por años de partidos nacionalistas y reaccionarios, ¿no? Y en gran medida tratar de traducir a nuestro tiempo lo que fueron algunas de las enseñanzas centrales del leninismo, ¿no? Porque cuando tratamos de influir con periódicos en nuestro país y a nivel internacional para que tengan miles y miles de corresponsales, para que ayuden al desarrollo de la conciencia política de la clase obrera, no hacemos más que expresar con los medios digitales con los que contamos en nuestra época y otros, aquella gran aspiración que tuvieron los revolucionarios, bueno, que lograron en Rusia la conquista de la primera revolución socialista de la historia, que el año que viene se van a cumplir 100 años, y apostar a que esto pueda hacer emerger a la clase obrera como alternativa frente a la clase capitalista y, bueno, ver si en este siglo también tenemos la posibilidad de revoluciones triunfantes que abran la posibilidad de otro marco civilizatorio, esta decadencia infinita a la que nos condena el capitalismo. Bueno, muchas gracias y ahora vamos a estar conversando nuestro compañero Nicolás del Caño con los otros compañeros sobre las otras jornadas en que se desarrolló el 15 Congreso del PTS.